Vamos a ver un poquito acerca de probabilidad. Ya definimos el día de ayer el concepto de espacio muestral. No el día de ayer, la última clase. En la última clase definimos el concepto de espacio muestral y estuvimos viendo un poquito técnicas de conteo. ¿Sí? Técnicas de conteo. En el espacio muestral quedamos que era un par omega S, ¿no? Donde S es una colección de conjuntos de omega. Y este S esperamos que sea cerrado bajo unión y bajo complementos. También generalmente el S se pide, el S que sea tal que satisfaga las siguientes condiciones. Número 1, si tengo dos elementos de S, E1 y E2 pertenecen a este S, entonces la unión también pertenece a S. Número 2, omega debe pertenecer a S. Esa también es una condición de esa colección de conjuntos. Número 3, si E pertenece a S, entonces E complemento debe pertenecer a S. Todos estos eventos son subconjuntos de omega, ¿verdad? Ciertamente si ese es el conjunto de potencia, esto se va a satisfacer. Si yo cojo subconjuntos de omega y la unión me da un subconjunto de omega, ¿no? Y para los ejemplos que vimos, el conjunto de potencia es suficiente. Para otros ejemplos, el conjunto de potencia es muy grande. Vamos a definir ahora una función P. Esta función va de S a los reales. De tal manera que a cada evento le asigno un número real. La función P satisface las siguientes propiedades. Primera, P evaluado en omega siempre da 1. P evaluado en omega siempre da 1. Segunda propiedad, P de E siempre es mayor o igual que 0 para todo E elemento de S. Tercera propiedad, si E1, E2, elementos de S, tales que E1 intersección E2 es vacío, como los elementos de S son conjuntos, ¿verdad? Son subconjuntos de omega, entonces podemos hablar de intersección. Entonces, si esos dos son vacíos, esto implica que P de E1 unión E2 es igual a P de E1 más P de E2. Cuando esta función satisface estas tres condiciones, P es una función de probabilidad. Probabilidad. La probabilidad de omega es 1, la probabilidad de cualquier evento es mayor o igual que 0, y la probabilidad de la unión de eventos disjuntos es la suma de los eventos particulares. ¿Sí? Basado en esas propiedades, se puede demostrar algunas otras propiedades. Vamos a ver algunas, ¿no? Que podríamos demostrar. Por ejemplo, la primera que podríamos demostrar, esta de aquí es definición, ¿no? Definimos así la función de probabilidad. Los siguientes son teoremas basados en esa definición. Primer teorema, la función de probabilidad es creciente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es creciente? Si E1 es un conjunto de E2, entonces la probabilidad de 1 es menor o igual que la probabilidad de 2. Ojo, aquí estoy diciendo subconjunto, allá digo menor o igual. Es decir, los conjuntos que contienen a otro tienen probabilidad
mayor. Demostración. Si usted tiene aquí un conjunto E2 y tiene aquí dentro un conjunto E1, ¿no es verdad que yo podría E2 descomponerlo? ¿Cómo lo voy a descomponer? Lo voy a descomponer como E1 por un lado y por otro lado E2 intersección E1 complemento. ¿Qué parte es E2 intersección E1 complemento? Todo lo que está acá afuera, ¿verdad? ¿Sí ven eso? Y parece una ameba. Todo lo que está fuera de E1, pero está dentro de E2. Entonces, E2 lo puedo descomponer así. E1 unión estos de aquí. Pregunta, ¿estos dos conjuntos son disjuntos o no? ¿Hay intersección entre este y este conjunto de acá? No hay intersección, la intersección es vacía, ¿verdad? Como es vacía, puedo aplicar el tercer axioma de la probabilidad. Que si dos eventos tienen intersección vacía, la probabilidad de unión es la suma de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de E2 va a ser igual a la probabilidad de E1 más la probabilidad de E2 intersección E1 complemento. Cuidado, yo a veces he visto exámenes en los que ponen, hay una unión y le reemplazan por la suma. Para poder hacer este reemplazo, tiene que la intersección ser vacía. Si no es vacía, no se puede hacer este reemplazo así. ¿Ok? Este conjunto de acá, E2 intersección E1 complemento, tiene probabilidad que según el segundo axioma es mayor o igual que 0, ¿verdad? El segundo axioma me dice que la probabilidad es mayor o igual que 0. Entonces, esto es mayor o igual que la probabilidad de 1 más 0. ¿Verdad que sí? Y aquí ya sale, mire, probabilidad de 1 menor o igual que la probabilidad de 2. Pongamos que esto simplemente es igual a la probabilidad de 1. Entonces, con eso demostramos que la función de probabilidad siempre es creciente. Es una pequeña demostración que se pudiera hacer, ¿no? Noten que aquí no hay igualdad. Lo que he dicho es probabilidad de 2, intersección E1, complemento, por el segundo axioma que está aquí, es mayor o igual que 0. Entonces, si esta desigualdad yo le sumo a ambos lados, probabilidad de 1, y acá también le sumo probabilidad de 1, esto me queda acá probabilidad de 2. O sea, esta es mayor o igual que 0. Teniendo esta mayor o igual que 0, sumo a ambos lados. Lo de acá me queda probabilidad de 2, y lo de acá me queda probabilidad de 1. No es igual a 0. Eso no es igual a 0. Definitivamente no. Mayor o igual que 0. Ahora, probemos otro teorema. La probabilidad de cualquier evento siempre es menor o igual que 1. Eso es más fácil todavía una vez que tenemos el teorema de allá. ¿Por qué razón? Porque todos los eventos son subconjuntos de omega, ¿verdad? ¿No es verdad que todos los eventos son subconjuntos de omega? Así le definimos. Entonces, con el teorema anterior, la probabilidad de E es menor o igual que la probabilidad de omega. Pero el primer axioma de probabilidad dice que la probabilidad de omega es 1. Y con eso pruebo que la probabilidad de cualquier evento es menor o igual que 1. Ese teorema más bien es un corolario de este, ¿no? Porque se utiliza, es directa consecuencia del de aquí. Entonces podríamos decir que este teorema, vamos a ponerlo como corolario del de acá, porque es realmente una consecuencia de eso, ¿no?
Otro teorema. Otro teorema. Pongámoslo acá. Teorema. La probabilidad de E complemento es igual a 1 menos la probabilidad de E. La probabilidad de E complemento es igual a 1 menos la probabilidad de E. ¿Cómo probamos ese de ahí? E unión E complemento, ¿a qué va a ser igual? Omega. Excelente. Y E intersección E complemento, ¿a qué es igual? Vacío, ¿verdad? No puede estar en el elemento y en el elemento complemento. Eso es imposible. Entonces, la probabilidad de omega es 1. Pero esta es la probabilidad de E unión E complemento. Como estos dos tienen intersección vacía, puedo separarlos por suma, ¿no? Entonces con esto concluyo que 1 es la probabilidad de E más la probabilidad de complemento. Y de despejo la probabilidad de complemento sale 1 menos la probabilidad de E. Y con eso queda aprobado. Son sencillitos los teoremas, ¿no? Pero solamente basta con los 3 axiomas. Me parece que el libro de guía pone aquí probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Pero esa no es necesaria como axioma, es necesario nomás que sea mayor o igual que 0, y el que sea menor o igual que 1 se puede demostrar. ¿Ok? Teorema. La probabilidad de 1 unión E2 es igual a la probabilidad de 1 más la probabilidad de E2 menos la probabilidad de E1 intersección E2. La probabilidad de 1 unión E2 es igual probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 menos la probabilidad de 1 intersección E2. Note que no es lo mismo que el tercer axioma. El tercer axioma suponíamos que los dos eventos eran disjuntos. O mutuamente, en estadística, E1, E2 igual vacío. En matemáticas se dice disjuntos, ¿verdad? En estadística decimos que son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Que los dos eventos son disjuntos. ¿Ok? Vamos al teorema de allá. Note que no es lo mismo. Aquí suponíamos que los eventos eran mutuamente excluyentes. Acá no suponemos eso. Y obviamente no queda la suma simple, sino que queda también una probabilidad de la intersección. Pero con signo negativo. Vamos a probar eso. Vamos a un diagrama de Venn. Este es omega. Aquí está E1. Aquí está E2. Quiero dividir la región de la unión. La unión es todo esto, ¿no? Quiero dividir la probabilidad, la unión en 3 regiones. Región 1, región 2 y región 3. ¿Qué es la región 1? Todo lo que está en E1, pero que no está en la intersección. ¿Qué es la región 2? La intersección. ¿Qué es la región 3? Lo que está en E2, que no está en E1. Entonces, E1 unión E2 va a ser igual E1 intersección E2 complemento. E1 intersección E2 complemento es lo que está en E1, pero que no está en E2. Unión. E1 intersección E2. Esta es la región 2, ¿verdad? Unión. E1 complemento intersección E2. Esto es lo que está en E2, pero que no está en E1.
Entonces, la probabilidad de la unión, E1 unión E2, estos tres son disjuntos, ¿verdad? ¿Verdad que son disjuntos? Como son disjuntos, tercer axioma me dice que la probabilidad de la unión de disjuntos es la suma de las probabilidades. Entonces, me quedaría la probabilidad de 1 intersección E2 complemento más la probabilidad de 1 intersección E2 más la probabilidad de 1 complemento intersección E2. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Hace un ratito hicimos una demostración cuando hicimos que la probabilidad era creciente. Cuando demostramos que la probabilidad era creciente, hicimos un pequeño artificio. Voy a hacer ahora otro artificio similar. Mire, E1 lo puedo descomponer en dos. La parte de E1 que no está en E2, unión la parte de E1 que está en E2. Aquí estoy cogiendo E1 por un lado y estoy diciendo que E1 es la unión de este pedazo con este pedazo, ¿verdad? Solo E1 es la unión de este pedacito de aquí con el pedacito de acá. ¿Estamos con eso? Y estos de aquí son disjuntos. Entonces la probabilidad de E1 es la probabilidad de E1 intersección E2 complemento más la probabilidad de E1 intersección E2. Porque son disjuntos, puedo aplicar el axioma 3. De aquí yo puedo despejar esta. ¿Y cómo queda esa despejada? Probabilidad de 1 intersección E2 complemento, que era probabilidad de 1 menos probabilidad de 1 intersección E2. No sé si ven el despeje que acabo de hacer ahí. Como E1 lo descompongo en estos dos pedacitos, región 1 y región 2. Esos dos pedacitos son disjuntos. Aplico el axioma 3 que me dice que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, si son disjuntos. Aquí ahora despejo esta. Y al despejar esa me queda que es probabilidad de 1 menos probabilidad de 1 intersección de 2. Entonces aquí, este de aquí se supone que es probabilidad de 1 menos probabilidad de 1 intersección de 2. Más el de acá, probabilidad de 1 intersección de 2. Más. Aquí quiero hacer un truco similar al que hice acá. ¿Cómo me va a quedar este? E2 intersección E1 complemento. Aquí E1 intersección E2 complemento me quedó la de E1 menos la intersección, ¿no? Si yo tuviera la probabilidad de E1 complemento intersección E2, ¿cómo quedaría? Probabilidad de 2 de la intersección. ¿Se dan cuenta de eso? Porque ahora estamos hablando de región 2 con región 3, ¿verdad? Para formar E2. Entonces, aquí también me quedaría probabilidad de E2 menos probabilidad de 1 intersección E2. ¿Cuál es la cosa? Que este se va con este. Entonces queda probabilidad de 1 más probabilidad de 2 menos probabilidad de 1 intersección de 2. ¿Qué era lo que queríamos demostrar? ¿Qué es lo que ocurre cuando sumo las probabilidades y hay intersección? Verá, cuando yo sumo las probabilidades, al yo sumar la probabilidad de E1, estoy sumando la probabilidad de 1 y 2. Al sumar la probabilidad de 2, estoy sumando la probabilidad de 3 y otra vez de 2. Sí. La segunda línea donde pasa la probabilidad
aplicar el teorema ahí? El axioma, 3. Porque estos 3 son disjuntos. Este es disjunto con este y este es disjunto con este. Intersección de este con este es vacío. Intersección de este con este es vacía. No. La idea es que esta intersección con este es vacío. Esa es la idea. Por eso es que puedo aplicar el axioma 3. Ok. Ya, decía, cuando sumo la probabilidad de 1, estoy sumando la probabilidad de las regiones 1 y 2, ¿no? Cuando sumo la probabilidad de 2, estoy sumando las probabilidades de la región 2 y 3. ¿No es verdad que la 2 la sumé 2 veces? Tengo que restarla. Para que sí me quede la probabilidad que es. ¿Alguna pregunta sobre estas pequeñas demostraciones? No son difíciles. No son difíciles. ¿Ok? Ahí sin querer demostramos otro teorema. Porque este que está aquí, también el libro lo pone como un teorema. Este es el teorema 2.3 en el libro. Que cuando tengo E1 intersección de 2 complementos, me queda la de 1 menos la intersección. Teorema 2.4 también demostramos. Teorema 2.5, la desigualdad de Bonferroni. Desigualdad de Bonferroni, vamos a hacerla acá. Desigualdad de Bonferroni. Digo, voy a hacer ejemplos del uso de algunos de estos teoremas, ¿no? Porque creo que los ejemplos ayudan. A ver, desigualdad de Bonferroni. Probabilidad de una intersección de 2 siempre es mayor o igual que la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 menos 1. La probabilidad de intersección es mayor o igual que la suma de las probabilidades menos 1. ¿De dónde sale ese? ¿Cómo se demuestra ese? Utilizando el teorema de acá. ¿Por qué? Porque mire, la probabilidad de 1 unión de 2 ya demostramos antes que siempre es menor o igual que 1. Ese creo que fue el segundo teorema, el tercer teorema. La probabilidad de cualquier evento es menor o igual que 1. Pero la unión ya vimos que era, ¿qué cosa? Probabilidad de 1 más probabilidad de 2 menos la intersección, ¿verdad? Esto es menor o igual que 1. Pasamos al otro lado. El 1 pasa acá como menos 1 y la intersección pasa al otro lado. Y ya queda probabilidad de intersección mayor o igual que la suma menos 1. Probabilidad de la intersección mayor o igual que la suma menos 1. Un teorema, otro teorema. Desigualdad de Boole se llama esta. Boole. La desigualdad de Boole dice que la probabilidad de 1 intersección de 2 es mayor o igual que la probabilidad de 1 complemento más la probabilidad de 2 complemento menos 1. Es decir, Boole, aquí va, me equivoqué de signos. 1 menos la probabilidad de 1 complemento menos la probabilidad de 2 complemento. Boole lo que hizo fue, Boole desarrolló su
desigualdad aparte de Bonferroni. Pero si se darán cuenta, si en la de Bonferroni usted reemplaza probabilidad de 1 por 1 menos la probabilidad de 1 complemento, y acá reemplaza esta por 1 menos la probabilidad de 2 complementos, sale la de acá. Son equivalentes hasta cierto punto, la desigualdad de Bonferroni y la de Boole. ¿Ok? Vamos a ver ciertos ejemplos, para ver si con los ejemplos pudiéramos sacar ciertas probabilidades. A ver. Primer ejemplo. ¿Alguno aquí estudia electricidad? ¿O electrónica? No. Sí. Mecánica, industrial. A veces hay circuitos que están conectados en serie, ¿verdad? Yo tengo un circuito conectado en serie con dos componentes. ¿Ya? Y es posible que el componente falle. Si el componente falla, este es el componente 1, componente 2. El sistema falla si el componente 1 falla o si el componente 2 falla. ¿Verdad? Es decir, si uno de los dos falla, el sistema falla, ¿no? Para que el sistema funcione, tienen que estar los dos funcionando. ¿Estamos con eso? Entonces, supongamos que E1